La manifestación actual de Dios. Comencemos con un ejemplo o ilustración. Un famoso equilibrista tendió un cable de acero entre dos altos edificios y caminó sobre él de un edificio a otro. Después preguntó: ¿quiénes creen que puedo caminar por el cable de un extremo al otro, llevando una carretilla de albañil? Toda la gente respondió entusiasmada: sí, sí puedes, sí puedes. Enseguida caminó sobre el cable de un edificio al otro, y al llegar al otro extremo preguntó: ¿quiénes creen que puedo volver a caminar sobre el cable empujando otra vez la carretilla, pero ahora llevando a una persona dentro de ella? La gente respondió inmediatamente: claro, claro que puedes. Eres un magnífico equilibrista. Sí puedes, sí puedes. Entonces el equilibrista hizo una invitación: necesito un voluntario o voluntaria para que viaje en la carretilla conmigo. ¿Quién se ofrece? La multitud quedó en silencio. Así pasa con Dios. Grandes multitudes le alaban y le aclaman cada fin de semana, pero son muy pocos los que se atreven a confiar realmente en Él. Grandes multitudes de cristianos proclaman: Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso, Dios es fiel, Dios es santo, 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 Dios está aquí. Pero cuando vienen las diversas pruebas que suelen venirnos a todos en diferentes momentos, son muy pocas las personas que dicen de Dios como dijo Job: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Libro de Job, capítulo 13, versículo 15, en la Biblia. Una de las razones para nuestra débil fe es el débil conocimiento que tenemos de la intervención práctica de Dios en nuestras vidas cotidianas. Por eso, este mensaje tiene el propósito de recordar a unos y enseñar a otros que nuestra relación con Dios es una relación verdaderamente práctica. Dios habla hoy y se le puede escuchar. Es cierto que el abuso de la frase Dios me dijo, ha llevado a muchos cristianos o pseudocristianos a engañarse y engañar a otros, muchas veces con dolo. También es cierto que ante esa mala actitud, muchos cristianos genuinos han ido al otro extremo de creer y enseñar que en la actualidad Dios ya no se comunica de manera personal con los creyentes. Sin embargo, como en todos los casos, la verdad sobre el tema de que si Dios habla o no en la actualidad, solamente la podemos encontrar en la Biblia. Y los cristianos no solamente hemos de encontrar soporte para nuestra fe en el Antiguo Testamento, sino también y principalmente en el Nuevo. Dios siempre ha buscado la comunicación con el ser humano. Inciso A. Habló a Adán y Eva en el Edén. Esto fue antes de la caída en pecado. Él dijo ahí: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16
y 17. Además, después de la caída, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde está tú? Génesis capítulo 3, versículo 9. Inciso B. Habló a los hebreos las enseñanzas que dieron forma al canon del Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dice entonces la Biblia en el Nuevo Testamento, lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Inciso C. Habló durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Así que habló. Inciso D. Habla después de la ascensión de Cristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace labor de convencimiento en los no cristianos. Dice la Biblia en San Juan capítulo 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí Cristo está hablando y se está refiriendo a que va a venir el Espíritu Santo, y ya vino. Cuando Cristo se fue, el Espíritu Santo vino. ¿Cómo convencería a alguien sin una manera de comunicarse? Cristo se sigue comunicando con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Todo aquel que verdaderamente recibe a Cristo, sucede un milagro en su persona. Empieza a entristecerse por su pecado. Y eso lo hace el Espíritu Santo, que lo va convenciendo de su pecado. Además, el Espíritu Santo enseña a los creyentes y les recuerda las enseñanzas de Cristo. Dice la Biblia: mas el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Evangelio según San Juan 14:26. ¿Cómo haría eso sin hablar? Claro que no lo escuchamos con nuestros oídos físicos, pero sí lo escuchamos en nuestra conciencia. Además, Jesús dijo claramente que el Espíritu Santo hablaría. En San Juan capítulo 16, versículo 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, y ya vino cuando Cristo ascendió después de haber resucitado, el Espíritu Santo vino y se manifestó a los apóstoles. Entonces Cristo dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todavía más, el Espíritu Santo dirige la obra evangelística. La Biblia dice: el Espíritu Santo dijo a Felipe, escuchen bien, el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Esto lo dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 29. Cristo ya había ascendido y el Espíritu Santo ya había venido. Este acontecimiento que se cita en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 29, después de que Cristo resucitó, es que sucedió. Una cosa más,
El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu hoy, actualmente. La Biblia dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No nos habla al oído físico, sino al espiritual. Dios habla por medio del Espíritu Santo. Dios habla a través de la Biblia y también habla a través de las circunstancias. Esto no es cuento. Si usted quiere hacer la prueba, ore a Dios sinceramente con sus propias palabras, allá en su cuarto, sin que nadie le oiga, solamente Dios. Y va a ver que Dios le va a contestar. No es superstición, es de verdad. Así como lo dice la Biblia, así sucede. No cualquier persona oye la voz de Dios. Cristo dice en la Biblia, ahí está en el Evangelio San Juan, capítulo 10, versículo 27. Jesús dijo estas palabras: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Claro, no a cualquier persona le habla Dios, sino a los que son sus ovejas, a los que ya oraron a Él y le pidieron entregarse a Él. Dios lo hace. También dice en el Evangelio según San Juan 8:47, capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois hijos de Dios. A quien no le interesa la Biblia, no le interesa orar para buscar una relación personal con Dios, ese no ha nacido de nuevo, ese no es cristiano, porque los cristianos hablan con Dios y Dios les contesta por medio de las circunstancias, por medio de la Biblia, por medio del Espíritu Santo. Si usted no oye cuando Dios le habla, tal vez sea porque no es cristiano o porque siéndolo, porque puede ser también que sí sea cristiano, pero no pasa tiempo con el Señor, no lee la Biblia, no ora, no está buscando la compañía con Dios, no está buscando tener una comunión, un compañerismo con Dios. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga su vida espiritual.